Hola mis amigos, bienvenidos a un programa más. Esta historia es hermosa y se trata de la aparición de un ángel en un restaurante de comida rápida. Acompáñenme, pero antes no se olviden de activar la campanita para las notificaciones. Y si no se han suscrito, pues los invito a que lo hagan. Mi nombre es Mericia Chaval y esto es Mericia TV. Nuestro protagonista de esta hermosa historia es Jermaine Green, que cuando todo esto sucedió, él contaba con 20 años y trabajaba en dos lugares. Uno de ellos en Pie Pie Chicken, o sea, en español es pollo Popeye, que es como Kentucky Fried Chicken. Él tenía, como les digo, el trabajo porque realmente necesitaba ingresos y estaba en el turno de la noche en un lugar bastante peligroso, estaba el restaurante. Eso es todo lo que le podían dar en ese momento, ese turno. Él se quedaba con otros dos muchachos todas las noches para cerrar y limpiar el lugar. Así que dice que las puertas se cerraban con llaves porque esta zona era, como les digo, bastante insegura. Así que se dedicaban a limpiar. Cuando terminaban, en 2 horas, como a las 11, todos se retiraban. Dice Jermaine que él estaba pues muy pensativo en su día a día, en sus problemas, porque su papá era pastor. Tenía una iglesia que realmente era muchísimo el gasto, ya tenían varios años con ella y era muchísimo el sacrificio que tenían que hacer para mantenerla, ya que les habían subido la renta hacía muy poco y con el trabajo de su madre, de su papá y el de él, apenas si podían pagar ese alquiler. Así que el padre de Jermaine había decidido cerrar la congregación. Ya no podían más, no podían sostenerla. Y pues Jermaine, por más que trataba de ayudarlos con sus 2 empleos, tampoco era suficiente. Así que dice Jermaine que él todas las noches cuando oraba, le pedía a Dios pues una respuesta, una luz, una guía, qué tendrían que hacer. Porque a él le dolía mucho que su papá cerrara la iglesia, ya que su sueño era ser pastor también. Él daba servicio en la iglesia cada vez que su padre se lo permitía y lo llenaba de pasión, de amor, compartir el mensaje de Jesucristo, de las Escrituras. Y pues estaba muy, muy triste ahora que sabía que ese sueño pues no se iba a poder realizar. Su papá iba a cerrar la congregación. Y en eso estaba él limpiando el piso, muy pensativo en todo esto, pidiendo pues dirección a Dios. Y esto, mis amigos, déjenme decirles que es una de las maneras que más se llega a contactar con Dios, porque son oraciones naturales que le salen a uno realmente del corazón. Son conversaciones íntimas que uno tiene con el Creador. Y Él hacía eso precisamente, preguntarle qué camino debían tomar, cuál era la salida, cuál era la respuesta, si cerrar la iglesia estaba bien. Por esto Él estaba pidiéndole a Dios en ese momento, pensando en todo esto y limpiando. Cuando dice que de repente la puerta de atrás donde él se encontraba no había nadie porque los otros dos chicos estaban limpiando al otro lado del restaurante, él sintió una presencia y dice que no escuchó la puerta que se abriera puesto que estaba con seguro. Así que él le dio un poco de miedo primero porque dijo, ¿quién me está observando? Dice que así como pues nos ha pasado varias veces que sentimos la mirada de alguien que nos está viendo, así sentía él en su nuca cuando tuvo que voltear, esperando ver pues algún criminal o a alguien ahí.
Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que cuando volteó, lo que vio fue a un hombre alto, muy blanco y totalmente calvo. Dice Jemaine que se quedó ahí porque este hombre tenía una presencia tan llena de luz y además, lejos de preguntarse ya cómo había entrado a estar ahí, lo estaba observando y que tenía una sonrisa muy leve, lo cual le hacía sentir mucha seguridad. No tenía que temer de este hombre tan alto y con esta apariencia tan impotente. Pero dice que lo que a él le extrañaba es que veía como que su traje y sus zapatos vibraban un poco y como que se hacían una sola pieza, como algo que él no podía explicar. Y además, este ser que le transmitía tanta paz, muy alto, con esta aura tan hermosa, pues se quedó ahí paralizado viéndolo y con su trapeador bien agarrado, cuando este hombre le habla y le dice directamente, en una voz muy tranquila: Jemaine, tú eres un profeta, estás destinado para eso, para ser un pastor y un profeta de Dios. Esto lo dejó en shock. Y aparte, lo que siguió diciéndole, le dijo: dile a tu padre que no cierre la iglesia. Esa congregación no le pertenece a él, le pertenece a Dios. Y él le va a proveer cómo seguir manteniéndola. Dile que no pierda la fe, que no pierda la esperanza, que Dios está a cargo de él y de la congregación. Y mientras a ti, tú vas a encontrar tu camino, porque esto que estás haciendo ahora no te permite tener más tiempo para la congregación. No te preocupes, tú vas a encontrar el camino. Dios te iluminará. Dice Jemaine que él no entendía cómo este hombre sabía todo de su papá, los problemas que estaban pasando en ese momento. Y cuando quiso preguntarle cómo es que sabía todo esto, dice que ahí, frente a él, el hombre se dio la vuelta con esa aura muy linda y salió caminando, atravesando la puerta de una manera supernatural. Dice que en ese momento también sintió unos cantos muy lejanos como de ángeles. Él los conocía muy bien porque dice que ya cuando era más pequeño, él los había escuchado. Así que ahí se quedó con el trapeador en shock y con la seguridad de que había sido la presencia de un ángel. Esto era algo para no creer. Él estaba ahí tratando de meditar en cada una de las palabras que le había dicho, pero algo se le había quedado muy grabado y era que tenía que comunicarle a su padre que no cerrara la iglesia, porque eso iba a suceder ya en esa semana. Así que muy entusiasmado, terminó su trabajo y se fue directo a la casa, despertó a su papá y le comunicó el mensaje. Dice que cuando lo escuchó, el papá se puso a llorar y le dijo que él había tenido una visión, que Dios le mandaría la respuesta. Y ahí estaba esa respuesta. Imagínense cómo le iluminó la vida, aunque no sabían cómo iba a ser posible este milagro de mantener la iglesia y él seguir ahí en ese trabajo, pues no sabía exactamente cómo, pero con la presencia de este ángel había quedado claro que no se preocupara, que Dios les iba a iluminar y que Él estaba a cargo de la situación. Así siguieron pasando algunos meses, batallando para conseguir la renta de la iglesia y con los mismos sacrificios, pero ya con una luz, una respuesta más clara. Le pasó algo terrible a Jemaine
Una noche después de salir de trabajar tuvo un accidente de auto y fue catastrófico. Lo llevaron de emergencia al hospital, fue un milagro que sobreviviera, pero quedó paralítico. Los médicos le dijeron que era muy posible que nunca más volviera a caminar. Pues imagínense, todo eso fue muy difícil para él y para su familia, pero pues una cosa era segura, que ya no podía seguir trabajando en Pie Pie Chicken. Así que con todo ese tiempo libre que le quedaba y también acostumbrándose a esta nueva vida que tenía que usar una silla de ruedas, pues se dedicó a predicar en la iglesia y a hacer servicios diariamente, que además esa era su gran pasión. Pues este accidente, lejos de hacerle perder la fe, lo llenó aún más de fe. La iglesia se fue llenando con más y más gente porque les encantaba esta pasión con la que Jermaine predicaba la palabra de Dios y las escrituras. Aún ahí, en su silla de ruedas, los llenaba de esperanzas, de ánimo. A personas que tenían toda su salud perfectamente bien, él los llenaba de alegría y para que siguieran adelante les inyectaba esa fuerza de fe cada vez que iban ahí a la congregación. Así que repentinamente la congregación fue creciendo, los gastos se fueron solventando cada vez más y Jermaine estaba más feliz que nunca. Ahí en su silla de ruedas, él había logrado su sueño de ser pastor totalmente full time, ayudar a su padre y seguir con esta congregación abierta. Así pasaron 3 años y su amigo, también pastor, Joe Green, lo invitó a su congregación a dar un mensaje de fe, porque era realmente obvio cómo la gente le encantaba escuchar a este joven pastor tan guapo, tan positivo, tan lleno de vida. En esa silla de ruedas era increíble verlo, cómo hacía que todo el mundo saliera con una sonrisa. Y ahí estaba él en su silla de ruedas, orando y dando su testimonio a esta gran congregación, que era mucho más grande que la de él, cuando de repente empieza a sentir, dice, un calor, pero era un calor espiritual muy fuerte que le hacía como temblar por dentro. No sabía muy bien lo que estaba pasando y trataba de seguir con su sermón de ese día, pero pues le era muy difícil porque sentía una vibración totalmente en todo su cuerpo y esta sensación de calor. En ese momento escuchó una voz que él ahora está seguro que fue el Espíritu Santo que le dijo: levántate y ve a saludar a la congregación. Él no podía creerlo porque decía, bueno, ¿y si me levanto y me caigo? Pero su fe pudo más. En ese momento, sin dudarlo, se levantó de la silla de ruedas. ¿Y cuál sería la sorpresa de todos ahí? Que Jermaine empezó a caminar perfectamente, fue sanado ahí, enfrente de todo el mundo. Era una cosa espectacular. Todo el mundo elevaba las manos, todo el mundo lloraba de alegría, especialmente sus padres, que estaban ahí en la primera fila. Fueron, lo abrazaron. Era un momento realmente de gozo infinito, porque todos sabían que Jermaine estaba ahí en esa silla de ruedas probablemente para toda su vida. Y a él no le importaba, él seguía con su fe. Pero verlo ahí, sanado por Dios, enfrente de todos, era algo insólito que nunca esperaron que sucediera. Dice Jermaine que ese día fue increíble, como el Espíritu Santo tocó a miles de personas. Muchísimas personas se bautizaron en los siguientes servicios de la iglesia de su amigo y en la iglesia de ellos. Todo fue maravilloso. Así continuó
Y los milagros pues no pararon de continuar. Él efectivamente, como el ángel le dijo que iba a ser profeta, poco después de haber sanado, él también empezó a profetizar visiones que Dios le daba para su congregación y para todo el mundo, pues eran televisadas. Esa fue la historia tan hermosa de Jermaine Green. Y este joven, como les digo, tan apuesto, tan lleno de vida, tan lleno de fe, es un ejemplo. Él mismo lo dice con sus palabras, decirle a todo el mundo, no se rindan. Cuando vayan atravesando fases difíciles, no se rindan, porque nosotros no podemos ver todo el camino, pero Dios sí lo sabe, Dios lo ve y Él nos va llevando por el camino paso a paso. Como dice él mismo, todos pensaron, o muchos pensaron, que ese accidente que lo dejó paralítico, pues iba a ser un gran desastre y terminar con la alegría de Jermaine, pero al contrario, fue la puerta al triunfo de su congregación, porque pudo dedicarle 100% todo su tiempo. O sea que si no hubiera tenido ese accidente, él hubiera seguido con sus 2 trabajos y sin tiempo para realmente aplicarlo a la congregación, que al final fue lo que la hizo crecer. Entonces, él dice, a veces las cosas que para nosotros son malas, son cosas muy importantes que Dios pone en nuestro camino para llevarnos por el sendero que Él tiene predestinado para nosotros. Así es que esta historia es fabulosa porque nos enseña que los malos ratos y las malas experiencias también nos pueden llevar a un mejor futuro. Espero que les haya encantado esta historia, mis amigos, igual que a mí, que fue una historia realmente de fe y de ángeles, que es lo que más me gusta contarles, estos relatos verídicos. No se olviden, mis amigos, de recordar que con Dios todo es posible, como en esta historia lo fue. Y no se olviden también de dejar su like y también de compartir este video, porque a alguien le va a hacer mucho bien escuchar este testimonio de fe. Sin más, mis amigos, nos vemos en el próximo video. Bye.